Continúa la transmisión de la tarde chilena este día, lunes 24 de octubre de este año 2022. Bueno, estrenamos nuevo horario, nuevo día con nuestro habitual comentarista Eduardo Artés, a quien ya tenemos en línea. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes y bienvenido aquí a nuestro programa. Hola, muy buenas tardes. Sí, qué bueno que tenemos un horario nuevo y un día nuevo. Así es. Dicen que los cambios siempre pueden ser positivos. Bueno, la verdad que sí, y por eso quiero contarle a todos nuestros auditores que a partir de esta semana Eduardo Artés nos va a acompañar entonces exactamente los días lunes a contar de las 5 de la tarde, aquí en la tarde chilena 101.3. Bueno, Eduardo, para partir con nuestros temas de esta semana, quizás sería bueno partir analizando un poco lo que ha sido el contexto del tercer aniversario del llamado estallido social del año 2019. ¿Qué se puede analizar, qué se puede decir de lo que ha pasado en Chile y del Chile del presente frente a lo que fue este hito dentro de la historia de nuestro país hace ya 3 años? Sí, mira, yo creo que este tercer aniversario tuvo como telón de fondo la puesta en escena de una movilización policial pero impresionante. Estamos hablando de 25.000 efectivos de carabineros, 25.800 para ser exactos, ¿ya? Y, bueno, la PDI y también los servicios de seguridad de la Oficina de Información, ¿no? O sea, no es menor la cantidad de gente que se movilizó, era mucho más que los manifestantes a nivel nacional. Esa es la realidad. O sea, las fuerzas que estuvieron disponibles para reprimir las manifestaciones de aniversario fueron evidentemente superiores. Esto uno podría decir entonces, hay una sobreestimación de parte de las autoridades sobre el significado de lo que fue el levantamiento de 2019. Yo creo que no. Las autoridades están conscientes, y yo creo que temerosas, muy temerosas, de que las banderas que fueron levantadas en 2019, es decir, el tema de la salud, de las pensiones, de la vivienda, educación, por cierto, de todos esos temas siguen pendientes. Y incluso hay un retroceso en cuanto a la satisfacción de esas demandas populares. Esto independientemente de un análisis que pueda hacer alguien político en términos de decir, mira, esto va en dirección hacia un tipo de sociedad o hacia otra. Pero la demanda social ahí está. Y yo creo que el camino que se eligió para enfrentar este aniversario es una muestra y un camino equivocado, porque en vez de decir, mira, sí, está pendiente este tema en salud, está pendiente esto en educación, en vivienda, en pensiones, etcétera, etcétera, y estamos trabajando, y esta es la propuesta que tenemos para dar satisfacción a lo que fue demandado. En vez que eso se criminaliza absolutamente lo que fue el 2019, los grandes medios de comunicación casi planteando que fue un estallido delictual, ¿no? Sin ver las partes de fondo, ¿no? La demanda. Eso es muy grave porque señala un camino de parte de las autoridades y también de los grandes medios, que es la represión, ¿no? Porque esa movilización que hubo de efectivos policiales habla, como se llama, de una decisión, que no es satisfacción concreta, sino que es reprimir, porque saben que esta misma demanda va a volver a estar presente, y quizás con tanta fuerza o más, ¿no? Y Eduardo, en este sentido, sí, claro, sí, pero de todas maneras hoy día y últimamente se ha instalado, ¿no es cierto?, la idea de que tras el estallido social la situación en Chile, tanto económica como de seguridad, ha empeorado. ¿Tú compartes ese tipo de posición? Mira, yo creo que en realidad eso es absolutamente sesgado, una cosa muy simple, porque el estallido se dio, o el levantamiento, como es más justo tratarlo, ya después de una seguidilla de grandes manifestaciones, no más FP, fue una cosa pero impresionante, ¿no? La lucha de los pueblos originarios, también grandes movilizaciones, y no estamos hablando solamente de corte de ruta, sino que movilizaciones masivas, estudiantiles, de organizaciones de vivienda, etcétera. Es decir, eso fue como la culminación, ¿no es cierto?, de una cantidad de movilizaciones anteriores. Pero también se dio en el marco de una crisis general del sistema económico existente en Chile. No olvidemos nosotros que tuvimos más de 5.000 pequeñas y medianas empresas que hasta la fecha, que fue en el gobierno, como se llama, de Piñera, hasta la fecha del levantamiento, como se llama, fenecieron, es decir, dejaron de existir.
Entonces, no es, por cierto, lo que venía, la situación económica del país se le puede echar la culpa al estallido. No, ahí lo que sucedió es una cosa muy simple, fue la demanda colocada a un nivel superior. El tema es que, desgraciadamente, las autoridades ya no resolvieron, igualmente como no se está resolviendo hoy día, tratando el problema de fondo, sino que con represión. Y eso da la impresión que pareciera ser entonces que todo es la culpa, comillas, entre comillas, del desorden. Y no es así. A mi entender, la demanda social va a expresarse todas las veces que sea necesario, porque las insatisfacciones se expresan. Bueno, pero hablando un poco del tema económico, Eduardo, las predicciones del Banco Central, del Banco, quiero decir, claro, efectivamente del Banco Mundial, quiero decir, hablan de un índice de pobreza que superaría el 10,5% en nuestro país. ¿Cómo se puede analizar esa previsión económica que hace justamente este organismo internacional? Yo creo que es gravísimo, porque significa de que importantes sectores de la población, estamos hablando de como un 4% de la población a un 5% de la población que no está bajo la línea de la pobreza, ya entraría a estar bajo la línea de la pobreza. Y cuando hablamos que en un país existe más de un 10%, un 10,5% se dice como mínimo, que podría ser más, porque hay mucha pobreza disfrazada en este país, ¿ya? Bajo el índice de la pobreza, es que significa que esto no está funcionando. Y eso habla en relación con el sistema económico, que sigue siendo, digamos, un sistema extractivista que solamente exporta materia prima. Y eso es gravísimo, ¿ya? Y exporta a precio de huevos por lo demás, ¿no? Eso es gravísimo porque no tenemos industria, no tenemos un plan, por ejemplo, alimentario que hemos discutido acá en la radio tantas veces, ¿no? Por ejemplo, hoy día el ministro de Agricultura ha planteado que a lo mejor alcanzaríamos el 35 al 40% de la producción de trigo de lo que es necesario, y lo dice sin tomar ninguna medida, o sea, lo dice en forma natural, ¿ya? Porque las medidas, ¿cuáles deberían de ser? Mira, está bien, hay una industria agropecuaria que está determinada a la exportación de frutas y otras cosas, pero esta debería estar hoy día centrada en la producción de lentejas, porotos, en fin, y el trigo, que es fundamental, más en un momento de crisis. Pero no hay nada, es decir, sigue estando todo a la buena de Dios, como se llama cualquier persona, ¿no? O al vaivén del mercado internacional, y ahí nosotros no tenemos posibilidades. Entonces, yo creo, que es gravísima esta situación del aumento de la pobreza. Puede llevar, incluso yo creo que el Banco Mundial se va a quedar chico, porque estamos hablando de una recesión que viene el próximo año. Ojo, Chile va a ser el único país de América Latina que va a quedar menos que cero, o sea, no va a haber decrecimiento, vamos a retroceder. O sea, aquí incluso, y ojo, es una situación ya, y mucha gente está preocupada, digamos, de los inmigrantes. Ya no van a venir inmigrantes, porque no van a venir a un país que va a estar peor que el suyo, no va a ser atractivo. O sea, aquí el aumento de la pobreza, aumento de esto, lo otro. Entonces, es una situación, inclusive mucha gente se va a ir, ya, en busca de otros puestos de trabajo en otros lugares. Algunos profesionales de calidad a lo mejor van a tener que buscar otros horizontes, creando una situación también mala para el desarrollo tecnológico y científico en el país. Bueno, hasta ahora estamos conversando con Eduardo Artés. Les recuerdo que estamos en un horario y un día nuevo. Vamos a estar siempre los días lunes a las 5 de la tarde con Eduardo Artés conversando. Bueno, hablando de la situación económica, ¿cuánto puede ser importante entonces el presupuesto que ha presentado el gobierno para el próximo año, Eduardo? Claro, todo presupuesto es muy importante. La verdad, las cosas que desgraciadamente hay recortes o disminuciones, ya, en algunas cuestiones que son esenciales y que justamente dice en relación con la demanda que hablábamos en el primer tema que se dieron en el levantamiento del 2019, y el tema de salud y educación, por ejemplo. En educación se disminuye el gasto, hay recortes, claro, porque dicen que la realidad debe llevar al recorte de los gastos sociales para que no haya inflación. Esa es la explicación que hacen los técnicos, pero la vida concreta no es lo que dicen los técnicos, es la necesidad que tiene la gente. Y en salud se propone apenas un aumento, ojo, de 100 pesos por personas
en salud de la gente que se atiende en el sistema público. Es que eso es una barbaridad, porque por un lado se dice que FONASA se abre a prestarle atención a todos los demás que están hoy día en ISAPRE, ¿no? Y se llama prácticamente hacia eso, y no tiene ninguna capacidad de resolver. O sea, hoy día las listas de espera no van a ser solucionadas, sino que van a aumentar con esto, ¿no? Y claro, y los gastos se dan en estas materias tan sensibles como educación y salud. Sin embargo, hay un aumento en los gastos que es exponencial en el tema de orden y seguridad. Y digo orden y seguridad porque no es sinónimo de represión a la delincuencia pura, dura y al narcotráfico. Porque los gastos que se han planteado de aumento para las fuerzas de orden, carabineros de investigaciones, son de 202 mil millones de pesos, 202 mil millones de pesos, de los cuales 164 mil millones de pesos son para orden y seguridad, y el restito, lo otro, la fracción restante, para alcanzar los 202 mil millones de pesos, son para combatir el narcotráfico y la delincuencia violenta. Estamos en una situación compleja porque se va a aumentar la capacidad de reprimir, ¿no? Orden y seguridad, ¿ya? Y se va a disminuir, y se disminuye la prestación social en salud y en educación. Entonces, yo ahí quedo un poco paralizado, porque un gobierno que se autoproclama progresista, ¿no? Hoy día está derechamente golpeando a los sectores más necesitados y que reclaman ya en forma casi ya histórica la solución a las demandas en esta regla. Bueno, Eduardo, vamos a otro tema, aprovechando el tiempo que tenemos esta hora aquí en la tarde chilena, y tenemos que hablar necesariamente del TPP-11, que ha estado también tratándose en el Congreso ya con algunas señales de aprobación. Me gustaría un poco un comentario tuyo, qué implica lo que está ocurriendo y bueno, cómo analizas tú el comportamiento también de todo el sector político chileno frente a esto. Mira, demuestra claramente que la demagogia, ¿no?, de algunos cuando están en campaña. El presidente de la República inclusive llegó a usar una polera, ¿no?, contra el TPP-11. Y porque, claro, el TPP-11 es dañino para el desarrollo del país, porque congela prácticamente la realidad nacional. Es como una fotografía de lo que es hoy día, y de ahí ya no hay desarrollo. No hay desarrollo por una cosa muy simple, porque resulta que al entrar en relación con los otros países que sí tienen un desarrollo determinado, ¿no?, si tú empiezas a hacer cosas que los otros ya están haciendo, los otros te pueden demandar e incluso poner multas muy altas que el Estado prácticamente no podría pagar. Entonces hay una cantidad enorme de cuestiones ahí que nos limitan con el TPP-11. Sin embargo, nosotros vemos que los mismos que ayer planteaban que están en contra, están a favor. El presidente de la República, Gabriel Boric, no ha tenido ningún problema en no ejercer sus atribuciones, y su atribución era en un momento determinado haber retirado el proyecto del Senado, y eso es absolutamente legal, estaba dentro de la legalidad antes que se aprobara, y posteriormente tiene hasta el día de hoy la posibilidad de decir, sí, de acuerdo, pero esto se guarda, se archiva y no se publica. Mientras no se publique, el acuerdo no existe, ¿ya? Eso tiene esas atribuciones, pero ha planteado todo lo contrario y ha colocado una cosa muy simpática que, si no fuera, digamos, por lo grave de la situación, uno diría es una tomada de pelo. Él habla de unas cartas laterales, ¿no?, que se estarían discutiendo con los distintos países, o sea, con 10 países, porque el TPP-11 son 11 países, ¿no?, para resguardar ciertas cosas a Chile. Pero si esa es una fantasía del señor presidente, él sabe que no está haciéndole eso a todo. En primer lugar, las cartas no son públicas, no las conocemos. Segundo lugar, hay un tema que es el siguiente: ninguna de esas cartas laterales pueden modificar la esencia y el contenido del tratado si se aprueba. O sea, es como, entonces sería, si fueran esas cartas de tal resguardo para Chile, significaría que cambió la naturaleza y el fondo del tratado. Estarían modificándolo, ¿no? Entonces es un engaño a todas luces. Ahora, ¿qué pasa el TPP-11? El TPP-11 va a incluir, y sobre todo la realidad de Chile, ojo, y aquí si se aprueba el TPP-11, aquí se eternizan la AFP, se eternizan la ISAPRE, se eternizan todas las empresas de carácter transnacional.
a las cuales tú no puedes tocar. Ese es el tema fundamental, esencial. Entonces, es gravísimo. Y entonces, toda la situación institucional, constitucional que está en discusión, que además hoy día ya prácticamente es, digamos, buscar la manera cómo se le hacen algunas reformas a lo que hay, apenas, ¿no? Simplemente no va a tener ningún sentido, porque toda la legislación chilena va a tener que adecuarse a lo que plantea el TPP-11, va a tener que modificarse inclusive algunas leyes. Bueno, Eduardo, vamos a continuar con nuestro programa. Da para largo el análisis del TPP-11, pero el tiempo no nos permite mucho hacer algunas preguntas y contrarrestar algo, pero quizás podríamos más adelante dedicar un programa especial a esto. Pero me gustaría detenerme un poco, sí, claro, y me gustaría un poco detenerme también en lo que ha sido la nueva versión del Congreso del Partido Comunista Chino, que la imagen más llamativa que dejó fue la de el expresidente Hu Jintao siendo retirado de la sala, estando al lado del presidente Xi Jinping. Sin embargo, la agencia Xinhua ha dicho que era por motivos de salud. Esa es una parte, pero en general hay otras implicancias que tú, Eduardo, me gustaría que nos pudieses contar. ¿Tiene alguna implicancia para Chile, por ejemplo, lo que se analiza en este Congreso del Partido Comunista Chino? Mira, lo primero es dejar claro, como se llama, que fue retirado, como dice la agencia Xinhua, por un problema de salud, y luego reingresó en el momento de votar. Esa parte, la agencia occidental no lo han tomado, pero ahí está. Entonces no era un problema de purga, porque es un hombre que tiene una edad determinada y que tiene ciertos problemas y la gente lo saca, lo pone, en fin, ¿ya? Esa es la realidad. Bueno, tiene implicancia a nivel planetario. Es el 20 Congreso del Partido Comunista de China, es el partido a nivel mundial con mayor tipo de afiliados, 80 millones de afiliados, en un país de 1.400 millones de habitantes, que se está convirtiendo en la primera potencia mundial en lo económico y que va a transformarse, y una de las medidas también del Congreso es en lo militar, la modernización de todo, en preparación de esta gran confrontación que se avecina, que de cualquier manera todos los tambores de guerra están sonando hacia adelante. Y lo interesante es que, ¿por qué tiene implicancia? Porque el Partido Comunista de China ha planteado que mantiene su posición marxista, ¿no? Y que lucha por el socialismo, con características chinas y a un nivel superior en la medida que exista la base material, es decir, la riqueza interna en el país para avanzar en la socialización de toda la sociedad. Claro, porque muchos creen que la socialización se puede socializar la pobreza. O sea, socializan la pobreza, no hay nada que hacer. Pero bueno, ellos plantean aquello y sí están, digamos, por mantener y aumentar su intercambio cultural, político y económico con lo que ellos llaman los países del tercer mundo, es decir, Asia, África y América Latina, ¿no? Lo cual es muy interesante porque nosotros estamos aquí en América Latina y tenemos el 45% del comercio con China, aunque las autoridades chilenas se alineen junto a Estados Unidos y a sus políticas agresivas anti-China. Esa es una contradicción que vamos a ver cómo se soluciona en nuestro país, ¿no? Pero es claro que es la continuidad de la construcción socialista en la República Popular China, y esto marca también un elemento ideológico muy fuerte, porque muchas veces todos los medios dicen, mira, el socialismo ya no existe, el comunismo no existe, y la cuarta parte de la humanidad tiene como eje rector al Partido Comunista, que se sigue reclamando marxista, leninista. Incluso hoy día han, retomado una serie de elementos, de principios que vienen del propio pensamiento de Mao Zedong, ¿ya? Lo cual dice que ahí no hay abandono de una política socialista, sino que va a haber una profundización, y en el grado que se confronte esto con Estados Unidos, la confrontación no solamente, y los auditores deben entender, va a ser militar, sino que es económica, política, ideológica, a nivel de las ideas del tipo de sociedad que debiera, existir a nivel planetario. Bien, Eduardo, te agradezco mucho que nos hayas acompañado en este nuevo día, en este nuevo horario. Vamos a estar el próximo lunes conversando otros temas aquí en la tarde chilena, así que muchas gracias por haber estado con nosotros, ¿eh?
No, muchas gracias a ustedes y muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, de esta manera hemos conversado con Eduardo Artés, ex candidato presidencial, el profesor Artés, que nos acompaña a partir de hoy cada lunes a las 5 de la tarde aquí en La Tarde Chilena. Continuamos con nuestra programación.